Magíster Luis Luyo. ¿Cómo está, Magíster? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, estimada Juliana. Muchas gracias por la invitación. Gracias, PBO, una vez más, por permitirnos llegar a cada uno de ustedes. Claro que sí, y vamos a conversar de este tema en realidad importante. Ya empezó el colegio, la mayoría también tanto de niños, próximamente las universidades, institutos, y por ello pues es importante ver también la relación, ¿no?, que puede haber entre las emociones y cómo ayudan a mejorar el aprendizaje. Exactamente. Toda situación de cambio requiere una adaptación. Retornar a clases es un proceso también de adaptación, y no solamente lo viven los escolares, sino todos los que acompañamos a los escolares, incluso universitarios, la familia, el entorno también tiene que adaptarse. Hay una serie de circunstancias, situaciones que pueden desarrollarse durante este proceso de transición entre lo que eran vacaciones, que es un periodo también de habituación, con ritmo de vida, estilos, actividades muy diferentes a las que encontramos en un ámbito académico o un ámbito escolar. Estos cambios requieren definitivamente un acompañamiento para que estos sean los más saludables posibles, porque también podrían existir ciertas situaciones que dificulten esa adaptación. Claro, ¿no? Porque digamos que ese inicio de clases o este cambio de vacaciones al colegio ha sido muy abrupto, o que cada vez de que tiene que ir al colegio el niño lo apuran, termina renegando, entonces ya llega con una predisposición negativa al colegio o al centro de estudio, sea un joven universitario o de un instituto. Hay una serie de situaciones que pueden ir dándose, y no necesariamente de manera abrupta, sino a través de las expectativas, porque ya tenemos una fecha de inicio de clases. La familia comienza a prepararse con los materiales, comienza a prepararse con los útiles, comienza a preparar los cuadernos, pero ¿qué tanto comenzamos a preparar a nuestros hijos para el retorno a clases? Y eso también es muy importante. Hay una expectativa de lo que puede ocurrir. Pasas a un nuevo año, pasas a un nuevo grado, seguramente has tenido cambio de colegio, seguramente no te encontrarás con los amigos que ya frecuentabas, tendrás nuevos amigos, han cambiado el profesor, han cambiado la profesora. Son distintas las situaciones que generan expectativa. Y estas expectativas tienen que dialogarse, tienen que conversarse para saber qué es lo que uno podría estar esperando, qué es lo que esperarías de esta nueva etapa escolar. Y es ahí donde precisamente vienen las emociones. Perfecto, claro, ¿no? Todos estos cambios siempre nos van a generar una u otra emoción, ¿no? Y también es importante, Magíster, imagino, de que no ver tanto como emoción negativa y emoción positiva, ¿no? Porque a veces decimos, encasillamos mucho. Es muy frecuente ese tipo de consultas cuando los padres vienen en un proceso de construcción educativa, emocional, socioemocional con los hijos, y nos dicen las emociones, por ejemplo, como la tristeza, no tiene que ser aceptada, o de pronto lo vemos como algo negativo, lo vemos como algo que no debería de ocurrir. O si vemos que de pronto el niño está muy triste, muy preocupado, muy ansioso, de repente tiene mucha inseguridad, y lo catalogamos como algo negativo. Como también aquellas expectativas que podrían generar alegría, entusiasmo. Me vuelvo a encontrar con mis compañeros, estoy avanzando de grado, me estoy superando, y tiene esto o conlleva también una serie de emociones denominadas positivas. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Las emociones no son ni positivas ni negativas, son naturales. Y es ahí donde tenemos que entrar a dialogar con nuestros hijos. Es muy peligroso cuando reprimimos las emociones por estas categorías de negativa o de positiva, si es que la queremos reforzar. Hay que permitir, en todo caso, expresar las emociones. Y aquí es donde viene la inteligencia emocional también. Porque si permitimos las emociones, ya que son naturales, ¿estará bien acaso que nuestros hijos estén permanentemente tristes, molestos o preocupados? Porque es algo natural.
Aquí viene la inteligencia emocional y nuestro tema, cómo regular de pronto estas emociones, cómo gestionar las emociones en nuestros hijos. Claro que sí, estamos conversando de qué son las emociones y cómo ayudan a mejorar el aprendizaje con el magíster Luis Luyo. Él es director de la Escuela de Psicología de la Universidad María Auxiliadora. Entonces, ¿por dónde empezar, no, magíster? Lo primero es saber reconocer qué son las emociones. Yo quisiera compartir en este momento una imagen. Claro que sí. Vamos a ver la imagen en vamos pantalla. A colocar ahí la primera. Ahí, de repente, ahí lo podemos detener. Todos los que estamos visualizando la imagen que está aquí. Imaginemos que tenemos la potestad de trasladarnos de un lugar a otro. Y ahora que hace tanto calor y estamos viendo también algunas situaciones climatológicas, pregunto, ¿cómo te sentirías si es que de pronto tienes que trasladarte a ese lugar y de la nada apareces en ese escenario, en ese espacio? Vemos ahí una ola muy grande. Yo no soy un buen nadador. ¿Podría hablar de mí? ¿Qué es lo que yo podría sentir? Seguramente miedo, pánico, ver una ola tan grande que viene hacia mí. Pero también vemos en esta imagen, en esta segunda imagen, que hay un surfista. Claro, y esa es una gran oportunidad para el surfista, tremenda ola, ¿no? Excelente, es una gran oportunidad para este surfista. Yo no soy surfista, yo puedo tener miedo, puedo tener ansiedad, inseguridad, pero aquella persona que de pronto está capacitada, preparada, ¿cómo se siente en este espacio? Lleno de adrenalina. Una serie de adrenalina que le genera entusiasmo. Tengo un amigo, de hecho tengo algunos amigos que practican este deporte y cuando conversamos con ellos dice lo emocionante que es estar en la ola más grande que he podido vivir. Definitivamente para quienes no estamos habituados para ello puede generar esto grandes temores y es ahí donde vemos la diferencia. ¿Qué pasa con la emoción? Claro. ¿Por qué en mi caso puedo tener miedo y por qué en el caso de este especialista, de este profesional, es algo excitante, es algo emocionante? Viene la capacitación, viene de pronto las capacidades de poder gestionar esos momentos o estas experiencias. Cuando hablamos de emociones, hablamos de pronto de una serie de reacciones no solamente fisiológicas, porque las emociones conllevan a una serie de reacciones en nuestro cuerpo. Puede manifestarse como rigidez, como sudoración, como palpitaciones. Son reacciones fisiológicas, pero también hay un importante componente psicológico, claro, que es la sensación que cada uno de nosotros puede tenerlo en una magnitud particular. Claro, ¿no? Porque como el ejemplo que nos brinda Magíster, o sea, ambas personas ven la misma ola, pero las emociones que le van a causar son totalmente diferentes, ¿no? Y esto se da bastante, ¿no? Hay niños, por ejemplo, que en el primer día de clases están llorando, cuando hay otros niños que llegan felices porque piensan que van a jugar, van a distraerse, ¿no? Entonces, totalmente diferente. Y es la misma ola. Exacto. Es la misma ola que están ahí enfrentando, pero algunos podrían tener mayores habilidades para poder gestionar estas emociones y el punto de partida es saber reconocer qué es lo que estamos sintiendo. Claro, la actitud a las acciones, ¿no? Exactamente. Por eso cuando trabajamos con niños muy pequeños, buscamos desarrollar en ellos la empatía, porque la empatía es esa capacidad que nos permite identificar qué es lo que la otra persona, no solamente qué está haciendo, sino cómo se está sintiendo, por qué está reaccionando de esta manera. Y a través de esa sensibilidad, a través de esta empatía, puedo identificar las emociones. Y es ahí donde viene, si me permites, Juliana, pasar a esta tercera imagen. A ver, vamos con otra imagen. Podemos identificar aquí unos rostros, ¿verdad? Estos rostros forman parte de estudios científicos en los cuales se han explorado la gesticulación en distintos países, con personas que de pronto uno podría no conocer por estar muy distantes, pero sus expresiones sí nos pueden dar un mensaje
que fácilmente lo podemos identificar. Y a todos los que están siguiéndonos a través de esta plataforma, pueden identificar qué expresiones tienen cada uno de estos rostros. ¿Podemos identificarlas? Claro que sí. Creo que está... Si pudiéramos enumerarlas del 1 al 6, ¿no? Ajá. La primera, por ejemplo, la mujer, ¿no? Vemos que está molesta, un poco molesta, fastidiada. El segundo, ¿no? Que es el caballero, estaría asombrado, asustado. ¿Sorpresa? Sí, como sorpresa. Ajá. La tercera es cara de incomodidad, de disgusto. La cuarta, que también es otra mujer, también la veo como que de sorpresa, ¿no? De susto. Ajá. Y permíteme hacer aquí un pequeño paréntesis. Estas investigaciones demuestran que tanto la sorpresa como el temor pueden tener ciertas similitudes. Pero la sorpresa, en este caso, hay una mayor flexibilidad en los músculos del rostro, mientras que el temor, hay un estiramiento del rostro hacia atrás, que es la imagen número 2. El 2, en este caso, es temor. Susto. Susto, Okay. ¿no es cierto? Claro, miedo. Ajá. Mientras que la número 4 es sorpresa. Pero pueden tener ciertas similitudes. Claro. La 5, Es alegría. bastante identificable, ¿no? Sí, Sí, claro. está alegre, ¿no? Y la 6, La 6 es pena, ¿no? Tristeza, decaimiento. muy bien. Sí. Aquí hay una tristeza. Este es el punto de partida. No vamos a centrarnos en una teoría sobre qué son las emociones, sino que lo que necesitamos saber es aprender a identificarlas y a llamarlas con sus nombres. Claro. Esto le va a ayudar a nuestros hijos a poder identificar cómo se siente y también le va a permitir identificar cómo se sienten los demás, Exacto. como el ejercicio que acabamos de hacer en este momento. Si encontramos una situación del primer día de clases en las que es importante dialogar con nuestros hijos sobre lo que ocurrió ese primer día de clases, es muy probable que nos cuenten situaciones y no necesariamente las emociones. Pero como vimos el tema de las olas, estas situaciones son experiencias. Las experiencias generan emociones. Claro que sí. Y ese es el segundo punto que en todo caso tendríamos que plantear. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que ha generado ese sentimiento en ti? ¿Cuáles son esas experiencias? Voy a usar una palabrita que han detonado esa emoción. Cuando hablamos de las emociones, podríamos hablar en términos sencillos para que todos lo podamos entender como un botón detonante. Aprovechando la imagen que está aquí, nosotros podríamos suponer qué es lo que les ha pasado a cada una de estas personas que tienen algún gesto o alguna expresión en particular. ¿Podríamos suponer qué es lo que pudo haber ocurrido? Claro, podríamos armar un escenario, ¿no? Sí. Ficticio. En la vida cotidiana, nuestros hijos experimentan situaciones y solamente identificamos la experiencia y no necesariamente cómo se ha sentido. Es decir, vemos lo que ocurrió. De pronto alguien que agredió, de pronto alguien que se rió a grandes carcajadas o alguien que está llorando por el primer día de clases. Estas reacciones tienen un antecedente. Exacto, lo que pasa es que también considero que a veces ya los padres, o sea, los adultos, ¿no? En sí, olvidamos mucho cuando éramos niños, ¿no? Entonces no nos permite a veces, o no les permite empatizar mucho, ¿no? Muy bien. Porque yo tengo amigos o amigas que ya tienen hijos y me dicen, ¿no? Ay, que mi hijo llora por tal cosa o por una tontería o que por eso... Y ahí es como que, pero ¿te acuerdas que tú de niño hacías lo mismo, no? O sea, era igual. Y a veces olvidamos eso y eso no permite que empatice, ¿no? O se incomodó porque no quería estar en una reunión de adultos. ¿Qué niño le va a gustar pues estar solo en una reunión de adultos, ¿no? Entonces es cosa de ser más empáticos, recordar también lo que uno sentía, ¿no? No minimizar. No minimizar. No minimizar lo que exacto. nuestros hijos nos pueden contar. O no solamente nuestros hijos, porque en casa también tenemos sobrinos, ¿no? O alguien que de pronto ya es adulto y necesita también ser escuchado. No minimicemos estas primeras expresiones, porque detrás de una emoción ha habido una experiencia. Exacto. Y es ahí donde tenemos que aprender a identificar qué ocurrió
para que estés molesto? ¿Qué Claro. ocurrió para que ahora estés triste? ¿Qué ocurrió que te está generando alegría? Ese antecedente, esas experiencias son necesarias dialogarlas. Pero, y voy a un tercer punto, es también qué es lo que ocurrió después. Porque muchas veces, como lo estás contando, hay situaciones en que minimizamos las experiencias, las emociones, porque lo vemos como algo natural, ¿no? Sí. Ya, lo vas a pasar, ¿no? Todos pasan por lo mismo, cuando en realidad Para ese momento, para ese niño o ese adolescente, es lo más importante en su vida por el momento, la etapa que se encuentra. la forma en la que se viven las emociones no son las mismas de un niño con un adulto. Porque un adulto puede muchas veces verbalizar lo que está sintiendo, lo que está pensando. Un niño que está en la etapa de identificar sus emociones no necesariamente las verbaliza, pero las va a manifestar con su conducta. Y a veces vemos niños que son muy inquietos por el simple motivo de no saber comunicar lo que están sintiendo. Y vemos la conducta del niño que es inquieto, cuando en realidad de repente es un niño que está triste. Porque los niños no saben expresar, ¿no? Entonces hay varios niños que pueden haber estado con un tema de depresivo y lo ven más inquieto, más irritado o hasta más lloroso y está escondiendo otra emoción porque no sabe expresarla como un adulto, ¿no? Entonces hay que tener bastante en cuenta ello para poder ser un poquito más empáticos, como nos está explicando Magíster, definitivamente. Sí. Más bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Por favor, recuerde dónde encontrarlo, dónde está la Universidad María Auxiliadora. Claro que sí, gracias Juliana por esta invitación. Yo quiero, antes de hablar de la Universidad María Auxiliadora, mencionar a cada una de las personas que nos están escuchando. Empaticemos, pongámonos en el lugar del otro. Esa es la forma en la que trabajamos en la Universidad María Auxiliadora con nuestros estudiantes. La Universidad María Auxiliadora se encuentra en el distrito de San Juan del Lurigancho. Tenemos la oportunidad en este momento de desarrollarnos profesionalmente en una modalidad semipresencial, donde aquellos cursos teóricos los pueden vivir de una manera remota, pero aquellos que desarrollan competencias profesionales prácticas vivenciales. Las puertas de la universidad están abiertas con cada uno de sus laboratorios, con cada uno de sus ambientes que van a fortalecer estas competencias que nuestros profesionales necesitan. Perfecto. La carrera de psicología está precisamente al alcance para poder desarrollar esta empatía de la cual estamos hablando el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Magíster, por haber estado nuevamente con nosotros